Hola, vamos adelante ahora con un ejercicio planteado también en el primer parcial de Ingeniería en Informática. Esto fue en el año 2018 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, dice lo siguiente el ejercicio. En el entorno de un dispositivo de emisión electromagnética se ha establecido un campo electrostático cuya función potencial tiene la siguiente expresión. Potencial dependiente de la distancia x, la distancia y la distancia z, o sea, estamos hablando del potencial considerado en tres dimensiones, es igual a 2x2 más 2y2 más 2z2 voltios, o volt, porque el potencial lo medimos en volt. Bueno, entonces, quiere decir que nosotros tenemos cómo se distribuye el potencial en el espacio, dependiendo de los valores que podamos asignar a las variables x, y z. Entonces, se nos pide a partir de ahí calcular el campo electrostático en todo punto. Bueno, entonces para calcular el campo electrostático nosotros tenemos que partir de la base de que el campo electrostático lo podemos expresar como menos nabla V. Es decir, que a partir de una función escalar como lo es el potencial eléctrico, nosotros podemos obtener una función vectorial como lo es el campo electrostático. Este operador que aparece aquí es el operador nabla, que simplemente el operador nabla lo que me indica es que tengo que hacer derivada parcial de la función que esté indicada con respecto a x, y esto me va a dar, si lo multiplico por el versor y, me va a dar el componente de la magnitud vectorial que estemos tratando en el eje x, y luego habrá que hacer la derivada parcial de la función que sea, con respecto a y lo multiplico por j y me da la componente en el eje y. Y por último, la derivada parcial de la función con respecto a z, lo multiplico por k y me da la componente en el eje z. Esto significa que yo puedo escribir, de acuerdo a esto, a que el campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial de la función potencial respecto a x y lo multiplico por el versor y, más la derivada parcial del potencial respecto a y lo multiplico por j, más la derivada parcial de v respecto de z y lo multiplico por k. Entonces, de esta manera, yo voy a estar calculando las componentes del campo eléctrico según el eje x, según el eje y según el eje z. Es decir, un campo eléctrico, si yo represento un campo eléctrico, tendrá una componente en el eje x, tendrá otra componente en el eje y tendrá otra componente en el eje z, tendrá otra componente en el eje z. Entonces, esto será un E sub x, esto será un E sub y esto un E sub z. Y este será el campo que será la suma de todas sus componentes. Evidentemente, como este dibujo es en el espacio, las componentes E sub x, E sub y E sub z están en planos, si E sub x, E sub y están en un mismo plano, pero a su vez en un plano perpendicular a E sub z, porque tenemos que imaginar el triedro con el cual siempre representamos nosotros el espacio, el triedro x y z. Bien, entonces, dicho esto, lo que falta aclarar ahora es el signo de menos. El signo de menos nos recuerda, cuidado, que el campo eléctrico siempre apunta hacia los potenciales decrecientes. Entonces, nosotros vemos en esta expresión que a medida que aumenta x, y z, es decir, que si nosotros tenemos
el sistema de ejes coordenados, ¿no? El sistema de ejes coordenados. X, Y, Z. X, y Z. Si estamos en el origen, X y Z valen 0, nuestro potencial valdrá 0. Y a medida que nos vamos alejando del origen hacia afuera, irá aumentando los valores de X y Z, y por lo tanto el potencial irá aumentando. Si yo me alejo del origen, el potencial irá aumentando. Y el campo, sabemos que el campo apunta hacia los potenciales decrecientes. Por lo tanto, si el potencial aumenta hacia afuera, el campo tendrá que apuntar hacia el origen, porque siempre apunta hacia los potenciales decrecientes. Esto lo vamos a ver mejor cuando contestemos la siguiente pregunta. Ahora, vamos a contestar la parte A, donde la parte A dice obtener el campo electrostático en todo punto. Entonces, para eso, yo tengo que derivar primero esta función respecto a X, luego respecto a Y y luego respecto a Z. Entonces, el campo me estará dando menos, la derivada del potencial respecto a X me daría 4 por X, multiplicado por el versor Y. La otra me da también 4 por Y por J, y la otra me da también 4Z K por K. Vale. A esto le pongo la unidad del campo eléctrico, que lo podemos expresar en volt por metro, porque es lo adecuado en este caso, porque me dan el potencial, pero recordando que también la unidad del campo eléctrico es newton por coulomb, o sea, volt por metro o newton por coulomb. Es decir, que la parte A queda contestada con esto. Luego dice, parte B, hay que obtener la ecuación de las superficies equipotenciales. Bueno, vamos a ver. Voy a borrar esto. La palabra equipotencial quiere decir igual potencial, ¿no? Entonces, significa que a esta función yo le voy a asignar un valor constante. Es decir, yo me voy a estar moviendo por una superficie donde en cada punto, por ejemplo, de esa superficie, el potencial valga, por ejemplo, 10 volt, por poner un ejemplo. 10 volt, 10 volt, cada punto tiene un potencial de 10 volt. Entonces, esto sería una línea equipotencial o una línea que representa un recorrido dentro de una superficie equipotencial, que puede ser una esfera, puede ser un plano, etc. Entonces, lo que tengo que exigirle a esta función para encontrar la ecuación de las superficies equipotenciales, que el potencial valga algo constante. Entonces, simplemente, ¿qué voy a escribir? Simplemente voy a escribir que 2x2 más 2 por y2 más 2 por z2 es igual a una constante, que le llamo c. Entonces, ¿qué figura me representa esto en el espacio? Esta ecuación representa una esfera con centro en el origen, una esfera con centro en el origen, y el radio de esa esfera valdría, porque c viene a ser el radio al cuadrado. Entonces, quiere decir que el radio será la raíz cuadrada de esa constante. Entonces, como la constante la puedo elegir yo arbitrariamente, según la constante que yo elija, será el radio de la esfera equipotencial correspondiente. Eso lo vamos a ver en el siguiente dibujo. En este dibujo he dibujado algunas esferas equipotencial, es decir, tengo una esfera lila de radio R, tengo una esfera azul con otro radio y una esfera verde con otro radio. O sea que estas esferas representan las superficies equipotenciales. Y he dibujado algunas líneas de campo, como se me está pidiendo ahí en la parte B. He dibujado las líneas de campo apuntando hacia el centro, porque tengo que recordar que la línea de campo tiene que ser perpendicular
a la superficie equipotencial en ese punto, ¿no? Si yo dibujo una recta tangente a la superficie equipotencial, entonces el campo tiene que ser perpendicular. Y como los potenciales crecen hacia afuera y el campo apunta hacia los potenciales decrecientes, por eso he dibujado algunas líneas de campo que apuntan hacia el centro, es decir, hacia los potenciales decrecientes. Recordando que en este punto el potencial vale 0. Entonces está respondida la parte B. Ahora me pide algo muy sencillo, o sea, esto que me pide es una tontería. La diferencia de potencial, me pide diferencia de potencial entre los puntos 0,00 y 0,05. O sea que será el potencial para el punto 0,05 menos el potencial para el punto 0,00. Hemos visto que el potencial en el punto 0,00, que es el origen, que implica que x, y z valgan 0, hemos visto que ese potencial vale 0. Entonces, la diferencia de potencial será el potencial que haya en el punto 0,05, que será 2 por 0 al cuadrado, más 2 por 0 al cuadrado, más 2 por 5 al cuadrado. O sea que será 5 por 5, 25, por 2, 50 volts. Esa es la diferencia de potencial entre un punto ubicado aquí en el origen, ¿no? Ubicado aquí, un punto O, y un punto P, por ejemplo, un punto P ubicado en el espacio, que se encuentre, cuidado, lo he dibujado mal, cuidado, porque el punto P es específico, es un punto que vale 0 de X, 0 de Y y 5 de Z, es decir, que estaría ubicado aquí, a una distancia de 5 metros, aquí estaría el punto P ubicado en el eje Z. Vale, luego me dice, la variación de energía potencial electrostática que experimentará una carga de menos 3 microcoulomb que se desplace entre los puntos 1, 1, 1 y 2, 2, 1 en línea recta. Bueno, entonces, a ver, un poquito de teoría. El trabajo eléctrico nosotros lo expresamos como menos Q, o sea, que hay que usar el signo de la carga. Si Q es positiva, pongo el valor positivo. Si Q es negativa, tengo que poner el valor negativo, por el cual menos por menos me quedará más. Entonces el trabajo eléctrico es Q por la diferencia de potencial. Pero a su vez, el trabajo eléctrico es igual a la menos variación de la energía potencial eléctrica o electrostática. Por lo tanto, de aquí saco una relación que es que la variación de energía potencial electrostática es igual a Q por delta V. Entonces, sería delta U será igual a Q. Q vale menos 3 microcoulomb, o sea, menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb, por la diferencia de potencial que hay entre el punto 2, 2, 1 y el punto de coordenada 1, 1, 1. Así que sería el punto 2, 2, 2 tendrá un potencial que surge de sustituir la X, la Y y la Z por 2. Entonces, 2 por 2, 4 por 2 son 8. O sea que el potencial será 8 más 8 más 8. 3 por 8 será 24. 24 volts menos el potencial que tengamos en el punto 1, 1, 1, es sustituir la X y la Y y la Z por 1, sería 2 más 2, 4, más 2, 2, 4, 6. O sea, menos 6 volts. Entonces, en definitiva, esta variación de energía me va a dar, será 3 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, por 4 menos 6. Yo hago todas las cuentitas para no equivocarme. Y esto me da 5,4, o sea, menos 5,4 por 10 a la menos 5 joule. ¿Vale? Joule. Entonces, bueno, vamos a contestar ahora la pregunta que dice de si se moverá de forma espontánea
o si es necesaria una fuerza externa para mover esa carga entre esos dos puntos. Entonces, vamos a ver. La variación de energía me dio igual a menos 5,4 por 10 a la menos 5. Significa que el trabajo eléctrico, como es menos la variación de energía, menos por menos, el trabajo eléctrico va a ser positivo, ¿no? El trabajo eléctrico me va a dar positivo, más 5,4 por 10 a la menos 5 joules. Si el trabajo eléctrico me dio positivo, quiere decir que si yo tengo la carguita negativa y sobre ella actúa una fuerza eléctrica, entonces esa fuerza eléctrica me ha desplazado la carguita a una cierta distancia, un cierto desplazamiento, y si me da positivo, quiere decir que ha sido la fuerza eléctrica quien se ha encargado de transportar la carga. No fue necesario que un agente externo hiciera una fuerza contraria a la eléctrica para transportar la carga, ¿vale? Si el trabajo me da positivo, entonces la carga espontáneamente va de un punto al otro. Y luego dice, ¿sería distinta si la variación de energía que experimentaría esa misma carga si se desplaza a lo largo de la trayectoria 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1? Y me pregunta por qué. Bueno, vamos a ver. La variación de energía, en definitiva, depende de la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial depende de la posición inicial y de la posición final. Entonces, vamos a ver un poquito esta situación. O sea, vamos a recordar que la variación de energía es igual a la carga por la variación de potencial, ¿no? Entonces, si vamos del punto 1, 1, 1 al punto 2, 1, 1 y del punto 2, 1, 1 al punto 2, 2, 1, entonces, ¿cuál será la variación de energía? En definitiva, fijémonos una cosa, que estamos partiendo del punto 1, 1, 1, que fue lo mismo que hicimos antes, y al final arribamos a este punto intermedio, pero luego volvemos ¿a cuál punto? A este. Entonces, como inicialmente partimos de un punto y al final caemos en el mismo punto que antes, la diferencia de potencial será la misma, por lo cual la variación de energía será exactamente la misma. Bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias.